Radio Teli. Conectando la academia con la industria. Un proyecto de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Hola amigos, hola comunidad de Radio Telin, bienvenidos a este octavo capítulo de Radio Telin, el podcast, hoy con María José Vigoya y un invitado muy especial. Majo, ¿cómo estás? Hola Alejo, hola a todos los que nos escuchan, en serio estamos muy emocionados de estar nuevamente en el podcast de Radio Telin, como siempre enlazando la academia con la industria y pues gracias a nuestros grandiosos invitados que hemos tenido en esta plataforma. Y pues hoy no es la excepción, Hoy nos acompaña Sergio Chona, actualmente pertenece a la agencia Sancho BBDO y empezó en ella como ejecutivo de cuentas ya hace varios años. Hola Sergio, estamos muy contentos de tenerte aquí y pues nada, con que queremos saber quién es Sergio Chona y qué hace. Hola Alejandro, hola María José, ¿cómo están? Bueno, sí, mi nombre es Sergio Chona, tengo 30 años, llevo en esta industria más o menos como unos 8 o 9 años. Les voy a echar ahí como un cuento rápido de mi carrera bien resumido. Empecé en Ogilvy en el año 2012, entré como practicante de cuentas, graduado de la Universidad Javeriana, Comunicación Social con énfasis en publicidad. Ahí duré 4 años más o menos, ahí trabajé con cuentas como Carulla, Canon, WWF, Corbanca, Taú, Allianz, Kia, bueno, cositas por ahí. Y luego di el salto a Sancho en el año 2016. Ahí entré a trabajar en el Éxito, manejé los negocios de moda y el negocio de viajes, poquito, como 6 o 7 meses. Y de ahí se dio la oportunidad de dar también un salto internamente a manejar unas cuentas que a mi parecer son un poquito más chéveres o para mi estilo, mi perfil me gustan más, que son las de gaseosas Postobón. Y ahí ya llevo con Postobón desde ese momento, desde principios del 2017 hasta ahorita. ¿Qué más les cuento? Bueno, en Sancho el perfil tiene otro nombre, se llama Business Operations Manager y aquí como primicia, afortunadamente, la semana pasada se dio la oportunidad de un ascenso, entonces a partir de la otra semana, o yo creo que por ahí como en 2 o 3 semanas ya voy a dar el salto y ahora voy a quedar como Head of Business de otro grupo dentro de Sancho. Wow, súper bien, felicidades. Gracias, muchas gracias. Y pues bueno, para contextualizar a nuestros oyentes, Sergio es el novio de Carolina Camargo, directora de arte senior también en Sancho, y pues nos acompañó en el episodio anterior, siendo nuestra primera invitada mujer, con orgullo. Y pues nada, los que no han escuchado este podcast, este episodio, el número 6, pues les invito a que lo escuchen para que también conozcan un poquito sobre Sergio. Y lo último que hizo con su novia, que estuvieron participando en Young Lions y pues ganaron el León de Oro. Y pues felicidades. Correcto, muchas gracias. Bueno, y no cabe otra vez resaltar felicidades Sergio y ahora sí, empecemos. Ahorita mencionabas que hiciste las prácticas, saliste de la Javeriana, hiciste las prácticas, pero sí queremos saber cómo se dio esa oportunidad de empezar como ejecutivo de cuentas, de empezar en esta industria pues de la mano de una gran agencia de publicidad. Cuéntanos cómo fue esa oportunidad, cómo se dio. Bueno, eso es una historia un poco, entre comillas, graciosa porque en la Javeriana, bueno, al final de la carrera ya llega el momento de hacer las prácticas y ese es un momento pues, bastante importante porque es cuando uno ya empieza a perfilarse más o menos hacia lo que quiere hacer para el resto de la vida. Y desafortunadamente yo en ese momento no tenía tan claro exactamente yo qué perfil dentro de la agencia quería asumir. A mí en la universidad siempre me gustó mucho graficar, me gustó muchísimo también escribir. Tenía una clase de mis preferidas que se llamaba Dirección de Cuentas que también me gustó muchísimo. Y por cosas de la vida, era un tomo de, no sé, 500 páginas, una vaina gigante, donde estaban absolutamente todas las prácticas de todos los énfasis. Y fue revisando por pura casualidad que encontré el nombre de Ogilvy, pero nunca me fijé exactamente el cargo. Simplemente estaba como en un momento de, toca decidir ya, porque si no se me va a meter el agua y me va a tocar, eso costaba plata porque eran créditos, entonces se iba a complicar la situación. Y Ogilvy obviamente pues es de renombre, entonces me boté de cabeza, pero cuando llegué a Ogilvy no sabía exactamente cuál iba a ser mi cargo. Entonces llegué a la entrevista y ahí fue que me explicaron y me contaron más o menos lo que yo iba a hacer, en qué consistía mi labor dentro de la agencia.
y bueno, afortunadamente pucha, se dio y me gustó un montón y me apasionó y pues ahora estoy donde estoy gracias a eso. Eso siempre nos pasa, ¿no? O sea, cuando estamos en la universidad uno dice, uff, hay un mundo de cosas por hacer en lo que yo estoy estudiando y que uno ni sabe qué hacer cuando vaya a salir. Total, sí, creo que este espacio que ustedes proponen acá es muy valioso por eso, porque de verdad le da la oportunidad a la gente de entender exactamente qué puede llegar a ser y en qué consisten los perfiles y cosas muy particulares que eso creo que pueden caminar muchísimo a todos los estudiantes. Sí, porque Claro. cuando uno está en la universidad no se tocan, ¿sabes? No se toca todo lo que, o el ecosistema que hay detrás de la industria. Uno pues sale sabiendo un poquito del gran océano que es. De acuerdo, a grandes rasgos uno más o menos entiende cómo funciona una agencia, pero ya el hecho de estar ahí metido es otra cosa completamente diferente. Bueno, pero para estar todos en sintonía queremos saber qué es lo que hace un ejecutivo de cuentas y qué papel tiene en una agencia. Bueno, el ejecutivo de cuentas, para resumir, es y para una definición muy básica, es el puente entre el cliente interno y el cliente externo, siendo el cliente interno lo que hay todo dentro de una agencia de publicidad y el cliente externo pues ya la marca a la que uno está asesorando. Esa es creo que la labor más básica, es una labor de servicio, cuando uno entra como practicante y luego escala a ser junior, es muy de servicio, de ser muy organizado, estructurado, recibir todos los requerimientos de los clientes, interpretarlos y entregárselos al equipo creativo de cierta forma que ellos lo puedan transformar en una gran idea o en algo muy táctico o en algo que simplemente responda a una necesidad puntual del cliente. Ya en un segundo nivel y a medida que uno va creciendo, los valores agregados en la labor se van dando a partir de una visión mucho más estratégica del equipo, del negocio, de la categoría, de las cuentas, ya con un enfoque también desde mi parte personal un poco más también hacia la creatividad para poder como poner un granito de arena adicional a esa labor, digamos, clásica de un ejecutivo de cuenta. Y a partir de ahí también es ya mucho de lo que cada uno puede aportarle, de verdad. Creo que todos tenemos unos skills muy particulares. En mi caso, como les contaba, a mí en la universidad me gustaba muchísimo escribir y me gustaba muchísimo también diseñar. Entonces creo que eso para algo me quedó en la cabeza, por lo menos para interesarme en eso y para poder aportar donde se pueda aportar. Y creo que en resumen es un perfil 100% integral, donde uno tiene que saber de todo. Uno tiene que saber de diseño, de escritura, de producción, de medios, de mercadeo, de negocio, de si tu cliente es de moda, entonces tienes que saber de moda, si tu cliente es de bancario, entonces tienes que saber de banca, bueno, entonces se vuelve algo muy desafiante, pero muy satisfactorio porque a medida que uno va creciendo, pues el conocimiento va creciendo también con uno, entonces es muy chévere. No, es verdad y sé que muchos de los que escuchan estos podcasts, ahorita ya de sexto a octavo, noveno semestre, los que estamos más adelante, siempre estamos buscando y siempre probamos muchas cosas, pero no encontramos algo así que nos familiarice y nos haga encasillar en algo en lo que podríamos ser muy buenos. Pero bueno, Sergio, vayámonos un poquito más al pasado y sí me quedó sonando un poco esto de, bueno, cuando empezaste en Ogilvy, las prácticas, cuéntanos cómo fue esa experiencia como practicante ya de la primera cuenta, que puede esperar como practicante y su primera cuenta. No, es difícil. Es muy difícil, es un golpazo de la realidad con toda, o sea, es un cachetadón que uno lo aterriza y le dice, bueno, ya se acabó la universidad, se acabaron los huecos, se acabó de ir a tomar pola a las 6 cuando se acabe, ya esta es otra vuelta y es un mundo nuevo y uno entra de verdad como un cachorro a ver qué hay que hacer, cómo se hace, dónde lo hago, quién me ayuda, quién me entrega, es un océano de preguntas interminables que uno va respondiendo a medida que se va acoplando a ese nuevo entorno, pero creo que la mejor descripción es absolutamente desubicado. O sea, uno llega a una agencia de publicidad el primer día absolutamente desubicado y ya pues está en uno cogerle el ritmo a las cosas, asesorarse, preguntar todo lo que tenga que preguntar y ahí pues ya uno se va como mezclando con ese nuevo ecosistema desconocido al que llegó. ¿Cuál fue la primera cuenta? Yo entré practicantes con Carulla. A mí me soltaron Carulla. Pues no, a mí, yo era el practicante de una ejecutiva senior que tenía un director de cuentas. Entonces, pues al principio y eso también va a tocar y creo que uno también tiene que estar listo para eso, es hacer de todo, literalmente todo. Entonces, si hay que ir a recoger las impresiones, si hay que ir a
echarle ojo al montaje del evento, mejor dicho, uno tiene que estar dispuesto a hacer absolutamente todo, cargar las cajas, traer los tintos, y es ahí donde uno ya empieza como a meterse, a entender cómo funcionan las cosas y a ganarse una posición. Eso también es muy importante. Todos vamos a empezar ahí abajo, pero está en uno meterse y mostrar lo que uno tiene para ganarse la posición, sin importar si uno es un practicante, un junior, un senior, lo que sea. Sí, yo creo que esto es más como un proceso que uno tiene que ir escalando y escalando, y pues que no sé, como cada cosa que uno va haciendo tiene un objetivo y tiene una enseñanza, ¿no? O sea, lo que tú dices, como, no sé, ir por las hojas, todo eso, uno va aprendiendo de esas cosas, y pues ya estar en la industria o estar en una agencia haciendo eso ya es algo. Sí, de acuerdo. Bueno, lo que nos espera. Sí. Sí. Preparados, pero nada, muy motivados porque, marica, la verdad, este mundo es increíble. El mundo de la publicidad es muy chévere. Sí, aquí eso nos hemos dado cuenta. siempre en estos podcasts hay un punto en común y es, se llega naturalmente a la motivación y siempre se habla de este mundo de pasión y de entrega y bien por esa parte. De acuerdo, sí. Pues sí, yo creo que este espacio es para eso, es para que la gente pues se familiarice más con lo que es en realidad la industria y no solo lo que nos dicen en los salones y lo que se expone, los perfiles, sino que conozcan historias de personas que lo hacen. Y pues bueno, eso es. Sí, es el mejor testimonio, de acuerdo. Bueno, y en tu recorrido, en todo lo que has vivido, ¿cuál es la mejor parte de ser ejecutivo de cuentas y pues cuál es la peor también? La mejor parte, yo creo que es, tengo dos cosas en mi cabeza. La primera, saber de todo lo que yo les decía. O sea, uno sale de la universidad muy chiquito y uno dice, pucha, yo solo tengo que saber de lo que estudié. Y a medida que uno empieza a ser ejecutivo, uno entiende lo que les decía antes, que me tocó manejar un retail como Carulla, entonces tengo que saber de retail. Si me tocó manejar luego un banco como Corbanca, me tocó aprender de banca. Luego seguros con Allianz, me tocó aprender de seguros. Luego carros con Kia, y así sucesivamente uno va aprendiendo y aprendiendo, y en verdad eso lo único que hace es formarlo a uno como persona y como profesional. Entonces lo hace ser uno muy integral, y creo que esa palabra es clave a la hora de uno perfilarse como una persona, como para escalar en el mundo de cuentas. Y lo segundo es estar en una profesión que a los ojos de la gente es tan básica, es tan poco aportante, es tan únicamente una labor de diligencia, como que uno esperan tan poco de la labor de uno que hay mucho para proponer. Yo no sé, pero y no sé si ustedes en la universidad sepan eso, pero al ejecutivo de cuentas le dan muy duro. Hay estereotipos muy fuertes alrededor de lo que es un ejecutivo, incluso la ejecutiva, ¿no? Porque la gente antes, entonces los ejecutivos todos tienen que ser viejas, que pues putas, son estereotipos que están, dije groserías, no sé si podía, si no, me censuran. Sí, claro, todo. Y son estereotipos mandados a recoger, pero y es fuerte que uno lo tilden de esa forma, y así sean chistecitos que a uno le caen, son chistes que en el fondo uno siente. Y lo que uno tiene que hacer, y lo que yo he aprovechado, es coger todo ese poco de vainas que están volando alrededor de lo negativo y transformarlos en oportunidades para cerrar jetas, literalmente. Armarse y trabajar duro y de verdad darle la vuelta a un estereotipo que cada vez siento que está más mandado a recoger, porque sin duda que el modelo y el rol de la persona de cuentas se ha transformado, y en una agencia como Sancho sobre todo creo que eso es absolutamente visible. Y es verdad, o sea, en la academia, y no creo que solamente en la industria, en la academia también teníamos, pues en la formación que se nos da desde la universidad, empiezan como ese reforzamiento de estereotipos. Pero ahorita hablabas algo del tema de la creatividad y de la integralidad, que son dos temas que son muy pues, pertinentes y que los has tocado. Y sí queríamos llegar a ese punto porque, como te lo había dicho, en la academia también se empiezan como a estereotipar, bueno, dar ciertos estereotipos de tales perfiles, que el creativo no puede ser, el ejecutivo no puede ser creativo. Entonces sí queríamos saber todas esas percepciones y si en realidad un ejecutivo se limita a ese campo de ejecutivo o si puede también ejercer otros campos como la creatividad, y qué tanto de la creatividad tiene un ejecutivo o debería tener un ejecutivo. ¿Qué piensas ahí en ese aspecto? No, yo creo que la creatividad, y no solo el ejecutivo o el creativo, la creatividad tiene que estar en todo el negocio de la publicidad. Es decir, todos trabajamos en un negocio de ideas, lo que vendemos son ideas. Entonces, en ese sentido, absolutamente todas las personas de la cadena de valor tienen que tener una afinidad con la creatividad.
el planner, el ejecutivo, el arte final, el de medios, mejor dicho, todo el mundo tiene que estar engranado alrededor de eso que son las ideas. Y ya puntualmente hablando de la creatividad en el rol de ejecutivo, creo que a mi parecer pues ha sido una herramienta muy útil para mí tener eso como una pasión, digámoslo, es como una venita que yo tengo ahí que siempre me ha gustado trabajarle, pero en ningún momento es una obligación. Yo siento que hay diferentes perfiles, seguramente hay ejecutivos que son mucho más enfocados en el negocio, hay otros que son mucho más estratégicos, hay otros que son más creativos. Yo siento que hay un montón de skills que uno puede ir reuniendo para armarse mejor al molde que uno quiere terminar siendo. A mi parecer, creo que tiene que ser una combinación de todo. Como les digo, en Sancho se nos inculca mucho que tenemos que tener de todo. Entonces yo tengo que ser muy estratégico a la hora de trabajar, tengo que pensar en el negocio. En mi caso particularmente le pongo lo de la creatividad, que eso sí nunca es una exigencia, pero que pues afortunadamente me ha ayudado con eso que hablan ahorita del premio que nos ganamos con Caro, y ya hace 3 años también me había ganado otro Young Lions. Entonces pues pucha, eso también aporta, ¿no? Aporta y ayuda a tumbar ese estereotipo del que estábamos hablando, y el hecho de ser un ejecutivo de cuenta que ha tenido la posibilidad de ganarse ese tipo de premios y de haberle ganado a un montón de gente absolutamente talentosa, pues es una vaina que sin duda genera un diferencial muy interesante a los ojos de las personas. Sí, ese mito que se escucha desde que estamos en la universidad, cuando en primer, segundo semestre te empiezan a hablar sobre los perfiles, que siempre se habla del creativo, copy, planner y ejecutivo, ¿no? Siempre se dice que el ejecutivo te dicen como, no, mira, si tú no eres tan creativo, si tú no eres bueno, no sé, escribiendo, en lo gráfico, tú te puedes ir por el lado del ejecutivo y presentas y tú lo único que tienes que hacer es serio y vestirte bien porque tú eres la cara de la agencia, la cara de la empresa. Eso es lo que se dice, pero yo la verdad, en lo personal, creo que es un grande mito porque obviamente los ejecutivos tienen que ser creativos, porque pensando en la frase de David Ogilvy que dice, si no vende no es creativo, y pues eso es lo que hace un ejecutivo, plasmarle la idea al cliente de una forma tan acertada que pues genere ventas. Si uno va a vender la idea de un equipo de creativos, pues la va a vender en equipo todos, pues uno tiene que entender la idea, apoderarse de la idea y saber venderla junto con ellos. Entonces creo que sí es un skill muy necesario o que le genera a uno mucho valor. Sí, Sergio, un paréntesis. En el podcast anterior con Carolina hablaban de Young Lions y de la campaña del el producto que sacaron y con el cual ganaron. Y nos pareció algo muy interesante y fue copicutivo. ¿De dónde salió? Pues más o menos lo relacionamos, pero sí queremos saber de dónde más o menos, de quién fue la idea, o si fue tuya de autoría o no. No, ni siquiera, eso viene, pucha, yo creo que desde Ogilvy, cuando yo era practicante, ahí yo todavía como que le mostraba a la gente que me gustaba hacer como la creatividad, como el área de creatividad. Entonces a veces me quedaba con los creativos parchando o pensando en huevonadas o incluso diseñando vainas, y de ahí alguna vez unos amigos me bautizaron como graficutivo copy. Entonces, a partir de ahí como que empezamos a joder mucho con eso, y yo me acuerdo que Caro, no sé si Caro estuvo en esa época en Ogilvy, estuvimos ahí, fue que nos conocimos, y ya luego ahorita, cuando ella subió el proyecto a Behance, fue que me mostró que lo había puesto también como, entonces, pues nada, es una vaina que sale de un chiste, pero que me refleja muy bien. O sea que en la parte de la campaña sí tú te dedicaste 100% a copy. Sí, o sea, entre los dos pensamos la campaña, pero ya como en temas de roles de pensamiento, de ejecución, Caro se encargó de toda la gráfica y yo me encargué de todos los textos. Bueno, y cambiando un poquito del tema, yo quisiera saber cuáles son como los problemas más frecuentes que hay con los clientes como a la hora de presentar una campaña, o pues cuál es el motivo de discordia que siempre hay con los clientes. No creo que haya algo como que siempre sea como este es el problema que siempre les va a tocar. Yo creo que es un tema muy de sinergias con el cliente, que más que todo, y eso sí es clave, el cliente no lo tiene que ver a uno como el man que le va a ir a pintar el afiche y me lo va a traer y listo, sino que uno tiene que ser un aliado del cliente y estar casi que a su mismo nivel. Entonces, en esa relación, digamos, bidireccional, en el mismo nivel, uno tiene que responder a sus necesidades según lo que necesite, y si uno lo hace de esa forma, estoy seguro que nunca va a haber ningún problema. Si uno piensa en su negocio, sobre todo, si uno no se deja llevar por esa pasión de las ideas que hay en el mundo de nosotros y se olvida de las necesidades del negocio,
de los objetivos puntuales, de qué es lo que tengo que lograr con esa idea que voy a presentar. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que cumplir a la hora de presentar una campaña. Y ya a partir de eso, pues estoy seguro que a todos les van a pasar 555 anécdotas donde la van a cagar con alguna vaina, porque puede haber un cliente que sea súper picky con las tildes, otro que es que no le gusta el fondo de color tal porque es que ese color no le gusta. Vainas de esas les van a pasar toda su carrera y es un tema simplemente de cogerle la canchita a cada uno de los clientes, que pues al final y al principio siempre van a ser personas y todas las personas pues tienen gustos y particularidades. ¿Verdad? Y siempre se debe afrontar esas situaciones de la mejor manera posible. Y sí queríamos saber, bueno, cuando se presentan estos problemas, y además como tú lo decías, no es que se presenten o no es que sean unos muy frecuentes, pero sí quisiéramos saber cómo los afrontas, o cuando algún cliente pues ya no hay esa sinergia de la que hablabas, cómo enfrentar eso y cómo sacarlo a flote. Escucha, pues estamos hablando de una relación en general entre uno y el cliente. Yo creo que es muy de aprender, de conocerlo, de entenderlo. Como les decía, las personas somos muy particulares y las personas, cada una de verdad tiene su forma de... Hay unos clientes que son mucho más parceros, con los que uno se tiene que de verdad casi que volver pues su llave, que uno habla no solo de la agencia, sino que habla también de vainas, de huevonadas, echa chistes. Hay otros clientes que son mucho más serios, que de verdad la relación tiene que ser súper corporativa y súper formal. Entonces está ahí en el poder de uno como suplir esa necesidad que está buscando él en uno. Y en el momento en que haya una mala relación, yo creo que ahí el paso a seguir es hablar con esa persona y de frente, pues afrontarlo y me está pasando esto, o sea, yo sé que usted no está contento con alguna vaina, cuénteme, hablemoslo y solucionémoslo. Yo creo que este es un negocio de un montón de problemas, pero muchas más soluciones. Creo que esa es una buena definición y en la medida en que uno logre solucionar todos los problemas, porque problemas va a haber 550.000 millones, ahí es donde uno hace muy bien su trabajo. Total, o sea, yo creo que, no sé, el punto clave es la comunicación con los clientes. Y ven, ¿alguna vez te ha pasado que a la hora de presentar una campaña y ya al final, como a la hora de que el cliente empieza a hacer las preguntas, alguna vez te han corchado, tal vez como, no sé, con alguna cifra, con algún dato que en el momento no hubieras tenido a la mano? Ahorita no me acuerdo de ninguna pues, no sé, uno de donde le di vueltas a la pregunta y no dije nada para y seguramente entonces lo voy a distraer por completo, sino nada, hay que ser honestos y mostrarse como la realidad es, pues. Mejor decir la verdad, decir, oye, no, mira, en este momento no, se me olvidó, pero no lo sí, tengo a la ahí es una situación donde justamente se presenta esa dualidad de problema-solución. El problema es que a uno se le olvidó el dato o lo que fuera que se le olvidó, y uno no simplemente se debe quedar en decirle al cliente, no, se me olvidó. Si uno tiene que decirle de una vez, oiga, se me olvidó, pero de 2 segundos yo me siento, busco decírselo, o espérese un segundo y llamar a no sé quién que lo tiene, y está ahí en eso en uno, como saber ser propositivo y responder ante un problema de una vez con esa solución entre el bolsillo. Genial, genial. Sergio, pues siempre también habíamos hecho, en estos podcasts preguntamos sobre algunas habilidades a tener en cuenta, sobre algunos perfiles, si las personas, porque como lo decías, y es muy, muy cierto, no todas las personas tienen las mismas skills, las mismas actitudes para desempeñar ciertos cargos, y queríamos llegar a la parte de si nos podrías dar algunos 5 o 4 habilidades que tiene el ejecutivo creativo, perdón, o bueno. Sí. Pero en este caso sí, en este caso lo es. Un nuevo perfil. Muy bien, en este caso lo es. Y el ejecutivo y, bueno, el copicutivo, porque muchos les quedará sonando ese término. Bueno, primero no vayan a pensar que uno de verdad en una agencia puede ser copicutivo, ¿no? Ah, No sí. se vayan a dejar llevar por ese sueño porque eso no es real. Ustedes tienen que cumplir con su trabajo, pero alimentar su perfil con skills. Bueno, skills básicos de un ejecutivo de cuenta, listo. Primero, el orden es clave. Hay que ser organizado porque ante todo, como les conté, uno está haciendo una labor de servicio. Y para uno corresponder a un buen servicio tiene que entender todo y ser muy organizado con la información. Lo segundo, pensar en el negocio también es clave. Pensar en el negocio porque ahí es donde está ese puente perfecto entre la solicitud de un cliente y la idea de un creativo. Si esa idea está ligada a una necesidad de negocio, la probabilidad de que se pueda hacer o que solo al cliente le guste y le vea valor es altísima.
¿Qué otra cosa más? La tolerancia alta tolerancia como al estrés, como a las situaciones de presión. Eso también va a pasar mucho, sean lo que sean ejecutivos, copies, gráficos, la presión en el mundo de la publicidad está ahí, siempre va a estar y uno tiene que aprender a vivir de ella y casi que alimentarse de esa presión. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, yo creo que las relaciones interpersonales también son claves, sobre todo con cuentas, porque como les decía, uno tiene que manejar muchos clientes, el cliente de la marca, como les decía, la gente de mercadeo, de comunicaciones, dependiendo, y internamente uno tiene que también entender al gráfico, al copy, al jefe de los gráficos y el copy, al jefe del jefe, al planner, al jefe del planner, mejor dicho, es una cadena de jerarquías en todos los niveles, en todas las áreas, y uno tiene que ser esa persona nuevamente que se encargue de unir toda esa máquina alrededor de una sola necesidad. Entonces ahí es donde uno tiene que tener ciertos skills de habilidad de tratamiento con las personas, de poder entenderlos, de traducir sus necesidades. Entonces es clave, eso es clave. El manejo de las personas es clave. Sergio, y digamos ya en la parte de, bueno, al tener como el control o pues ser el puente entre pues el cliente y el otro cliente, se maneja mucho estrés, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo lo manejas en ese momento en el que ya uno no sabe qué hacer con tantas cosas que uno tiene encima. Bueno, primero hubo varios totazos que me tocó darme como para poder manejar esas situaciones. Uno no está acostumbrado a eso y de verdad los primeros choques de estrés fuertes que tuve fueron de lágrimas, de verdad. O sea, de no saber qué hacer y de impotencia me llevaron a estar de verdad jodido. Ya luego con el tiempo uno coge cancha y uno entiende que ante todo somos publicistas, es decir, nosotros no estamos haciendo una operación a corazón abierto, estamos haciendo un volante, una ficha, una campaña. Entonces es primero pensar en eso y segundo respirar, analizar, entender el problema y buscar una solución. Siempre esa va a ser la respuesta. Si uno no tiene la solución y de verdad no la encuentra, siempre va a haber alguien a quien buscar, eso también es clave, uno rodearse de las personas que lo puedan hacer mejor siempre. No necesariamente tiene que ser el jefe incluso, sino los pares de uno, personas por debajo, personas de otra área. Aquí alimentarse de la gente es clave porque es donde uno también va moldeando esa integralidad de la que les estaba hablando. Uno aprende a los golpes, uno no aprende de otra forma. Y pues, bueno, ya hablamos de las habilidades, pero yo también quisiera saber de pronto qué no debería tener un ejecutivo de cuentas, qué características no debería tener. Yo creo que no debe ser nunca prepotente, pero la prepotencia no sirve para ningún cargo. Creo que somos personas y en el negocio de la publicidad sobre todo hay un ambiente familiar que es muy marcado y eso también lo hace muy chévere. Trabajar en publicidad es un ambiente de amigos, de verdad uno hace casi familia y de parchar y de joder. Entonces ahí la prepotencia no sirve, todos somos iguales, todos estamos buscando el mismo objetivo, entonces nada. Y que más allá, pues no sé, lo que pues va muy ligado con las fortalezas, la intranquilidad y el no saber manejar la presión, pues tampoco les va a servir. La indecisión tampoco, creo que hay que tomar decisiones sí o sí, se me ocurre nada más por ahora. No ser prepotente. La siguiente es... Como poder tolerar bien esas situaciones bajo presión, o sea, el ser... no sé cómo se hace esa palabra. El dejarse llevar por la presión, o sea, que no la presión salirse se lo de coma sus uno casillas vivo, por... Sí, llamémoslo así. Bueno, y hablábamos de las 5 habilidades para tener en cuenta y para no tener en cuenta. Hemos hablado de la creatividad, de la integralidad y me pareció muy interesante un punto y es el cómo en Sancho manejan este tema de la integralidad, o sea, ¿qué necesita Sancho? Si, por ejemplo, cualquier persona que estuviera ahorita buscando prácticas y saliera a la práctica en Sancho, háblanos un poquito de esa integralidad que busca la agencia en general en cada uno de sus colaboradores. Bueno, pues no, hablando únicamente y puntualmente del rol de cuentas o de business, como se llama en Sancho, Sí. Pues yo creo que la palabra ahí habla por sí sola y es una persona muy enfocada en el negocio. Como les decía, para estar al nivel del cliente, para nosotros es clave poder hablar su mismo lenguaje, poder sentarnos en una mesa tranquilamente y no solo hablar de publicidad, sino hablar también de cómo van sus ventas, de cómo está la categoría, de cuál es el forecast para este año, bueno, un montón de cosas que ya, como les digo, están en el lenguaje de ellos, pero que así mismo, así es que sienten esa relación
digamos como de partners, ¿no? De aliados. Entonces alrededor de eso del negocio creo que gira casi todo, porque en la medida en que uno se preocupe por eso, ya genera un diferencial. Y aparte del tema del negocio, creo que la parte estratégica también es clave. Y es que la persona de business en Sancho tiene que tener una visión muy estratégica, no hablando únicamente de lo que hace un planner, porque pues para eso están los planes, para sacar las estrategias de las campañas, sino ser muy estratégico a la hora de pensar, de solucionar, de proponer, de encontrar oportunidades para el cliente, de también encontrar oportunidades internamente a la hora de pasar una solicitud de una campaña. O sea, desde esas cosas tan pequeñas, uno ya tiene que tener un pensamiento estratégico para pues que lo que pase sea de la forma más eficiente posible. Tal vez como jugar el papel de aterrizar las ideas, ¿no? De llegar a un punto en que sí sea efectivo. Pues yo quisiera saber si tal vez en ese momento de aterrizar las ideas de los creativos has tenido como conflictos de que no, digamos, el cliente pide algo y tú llegas y le haces las correcciones y como que en el momento que ellos hacen las ideas, ¿sabes? Como que se vuelve un hijito, esa idea, ese concepto, todo eso se vuelve un hijito y uno se encariña con eso. ¿Esos momentos no generan como un poquito de tensión? Yo creo que sí, o sea, me ha pasado, indudablemente ha habido momentos en los que pues vamos a socializar alguna idea de alguna campaña y entre todos las vemos y de pronto hay ciertos puntos que no están alineados y a partir de ahí pues se crea una discusión que a veces se puede tornar caliente. Y ahí también está donde lo que hablamos ahorita de las debilidades y es no dejarse, uno, pues sacar de casillas y dos, tener los suficientes argumentos para poder convencer a la otra persona de que lo que están proponiendo tal vez no sea lo adecuado. Obviamente, pues en una discusión eso se vuelve un debate argumentativo donde una parte o la otra va a ganar. Entonces, en la medida en que uno tenga los mejores argumentos, seguramente las otras personas van a entender y van a ceder. Si ya uno se junta con alguien que es demasiado terco, pues si ya ahí entra otro skill de la persona de cuentas y es poder entender cómo funciona esa persona bajo presión en esa circunstancia y saber manejarlo. Probablemente si uno deja que esa persona se tranquilice un poco y luego uno la aborde de forma un poco más tranquila, se pueda llegar a un punto en común. Entonces ahí pueden ver cómo uno tiene que entrar ahí a negociar también con esa persona, cómo entrar a saber manejarlo para persuadirlo y también para entender bien pues cómo hacer que las cosas pasen de la mejor forma. Creo que eso es lo que uno siempre tiene que buscar. No, indudablemente. No, Majo, Dale. sigue que ya No, está dale. súper. Entonces, Ahora no, ninguno va a hablar, ahora ninguno va a hablar. No, decía que indudablemente, ahora se me fue la paloma, Majo. Gracias. ay, lo siento. No, Pues tranquilo. yo quería decir que pues el ejecutivo también lidia no solo con lo de los clientes, sino de forma interna con los creativos. Ese era mi punto al que yo quería llegar. Tal vez también se generan conflictos internamente en los que tienes que, pues, pensar con cabeza fría de cómo llegar a un acuerdo. Sí, total. Total. Pero como te decía, ahí es uno estar muy seguro de lo que está diciendo, porque también en una discusión, o sea, si usted me presenta una campaña y yo saco un argumento para entre comillas, es que tumbarla es una palabra muy fea, pero para tal Aterrizar. vez modificar ciertas cosas, pero ustedes me contraargumentan con algo que a mí me convence, pues ahí es donde yo tengo que ceder y decirles a ustedes, ya tienen toda la razón, todo bien, dejémoslo así. Esa relación de uno, y eso también va muy en línea con la prepotencia. Si la otra persona es muy prepotente, pues tengan la absoluta seguridad que no les va a dar la razón, así ellos ya hayan entendido que están haciendo lo que no es, y la campaña se va a ir así y se va a presentar mal. Sea para un lado o para el otro, porque puede también que el creativo me esté convenciendo a mí con unos argumentos buenísimos y yo de puro prepotente, de puro terco diga, no, es que toca hacerlo así, 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 así. Todo eso es perjudicial, todo eso son conductas medio tóxicas dentro de la relación de una agencia y que uno sin duda tiene que evitar. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a recibir las críticas constructivas. A veces uno se mete tanto en la idea o en el papel que uno está haciendo que uno pues no quiere recibir comentarios que tal vez le vayan a afectar a uno lo que uno ya tiene craneado en ese momento, ¿no?
y eso es también como otra habilidad, otra característica que uno tiene que tener en cuenta, y es recibir las críticas. Para Claro, bien o para mal sirven y retroalimentan lo que uno está haciendo. de acuerdo. Bien, bien, bien. Y creo que ya volvió la paloma y al punto de lo que quería llegar ahorita, bueno, siempre, indudablemente van a haber problemas, indudablemente en la profesión que sea, comunicaciones, mercadeo, publicidad, porque sé que varias personas que nos están escuchando son de diferentes carreras y ya queríamos como para darle un casi cierre a este podcast, este octavo episodio, que nos contaras y no sé, dar algún consejo, alguna motivación a los estudiantes sobre este mundo, esta industria del mercadeo, de la publicidad, desde tu punto de vista, desde todo el recorrido que has llevado en agencias y bueno, y ahorita con estos temas de Young Lions. Bueno, un consejo sería primero pensar qué es lo que los apasiona. Creo que en la medida en que uno tenga esa pasión, pues uno va a estar con la disposición para poderse caer 25 veces y levantarse todas las veces para hacerlo otra vez de la mejor forma. Entonces, esa pasión es clave. Yo, en mi caso, pues como les decía, no tenía ni idea que lo mío iba a ser lo que estaba haciendo, pero afortunadamente sobre el camino me di cuenta que sí, y a partir de ahí pues ya todo fluyó muy bien. Entonces eso me parece muy importante. Y lo otro es que si sí les apasiona este mundo, que se preparen porque es un mundo una chimba. Es un mundo una chimba, de verdad, trabajar en una agencia de publicidad es una cosa muy, muy, muy chévere. Es una vaina que ninguna otra industria creo que tiene, y el ambiente de trabajar en una agencia es increíble. Y no piensen únicamente pues en que la fiesta y que nos vamos a quedar tomando y que no sé qué mierda. No, no, no. Es más como el ambiente que hay, de verdad. Es un ambiente muy familiar y muy cálido, por lo menos en las agencias, en los grupos en los que yo he estado de trabajo me ha pasado eso. Entonces eso es muy motivante, y eso es algo que de verdad por las mañanas uno se levanta y dice: "Puta, tengo 85 millones de chicharrones, pero todo bien, porque uno, pues esto es lo que me gusta hacer, y dos, tengo al equipo de estos manes y esta gente que de verdad pues va a estar conmigo". Entonces eso también es una chimba. Bueno, yo tengo una así como última pregunta, digamos, cuando tú hablas, hay algo que siempre nos dicen a nosotros, los estudiantes, y es que pues nos hablan mucho de las agencias y como que sí nos motivan a estar pendientes de si podemos estar en la agencia, porque hablan de un espacio muy chévere y de personas que en serio uno aprende mucho de ellas, y se habla como, ¿sabes? Como del ambiente en la oficina y todo eso, que es muy interesante, muy divertido y demás. ¿Cómo ha sido, digamos, ahorita el cambio, todo hacia la virtualidad? ¿Ha sido un poco duro, digamos, desde lo que tú haces, desde tu trabajo? Sí, 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 el principio fue muy, muy, muy duro, por varios factores. El primero, pues como para ir hilando con lo que acabo de decir, es el factor humano. O sea, el hecho de no poder estar ahí con la gente y no poder parchar y no poder discutir las cosas y sentarnos a hablar de una campaña, de una idea, de una necesidad, y tenerlos ahí a 2 metros fue realmente duro, porque en este negocio uno no se queda en el puesto sentado más de una hora, sino que uno de verdad todo el tiempo está por ahí, está por ahí, está por ahí, realmente trabajando y en pro de hacer cosas, pero es muy dinámico en ese sentido. Entonces eso fue fuerte. Y lo segundo, el hecho de no poder, ¿cómo explico esto? Como poder vender las cosas de forma personal también es muy duro. O sea, uno ir a presentar una campaña en una reunión virtual donde muchas veces la gente no tiene cámara, y no poder verlos, ver la reacción, ver si me están poniendo atención, ver si no tienen el celular en la otra mano, eso también es fuerte. Esa incertidumbre de uno no saber si le está presentando de verdad a alguien o si no le está hablando solo al computador, eso creo que es una barrera complicada a la hora de uno poder aprovechar esos skills de presentación que obviamente en persona pues uno les puede sacar muchísimo más provecho. Sí, yo creo que ha sido un cambio duro y que pues todos hemos aprendido un poco de esto. Ya a veces la gente no participa, o sea, uno expone y como que... No, no, no. Ah, y saben que también más es muy, muy difícil el hecho de poder como dividir los horarios. O sea, uno levantarse como se levantaba cuando iba a la agencia, llegar allá a la hora que era, entonces levantarse aquí y trabajar a esa hora,
poder dividir la hora de almuerzo del resto del día también es muy, muy complicado. Creo que eso es lo más difícil de todo porque antes uno o salía a almorzar o de pronto llevaba almuerzos de la casa, lo que fuera, y a la hora que era uno paraba, almorzaba y luego volvía con todo el mundo. A esta hora puede que uno esté haciendo algo y no haya alcanzado a preparar el almuerzo, porque vivir del domicilio, pues marica, eso sí, no se lo recomiendo, pues. Entonces eso hace que el día se empiece a alargar y alargar y alargar y ya en un punto son las 8 de la noche y uno todavía está dándole. Entonces esa barrera de poder dividir lo laboral dentro del hogar es... Sí, uno a veces ya empieza como a mezclar todo y entonces uno ya no almuerza, sino está trabajando y almorzando. Es un poco complicado, la verdad. Exacto, sí. Bueno, y ya casi todo tenemos el fin de este octavo episodio. No sé si, Sergio, quieras decir algo más, dar alguna invitación a los que nos están escuchando, que son todos los estudiantes del Poli. Ojalá se amplíe y llegue a más personas. No, lo primero es que sigan escuchando este tipo de vainas porque de verdad no saben el valor que les pueden generar a la hora de tomar decisiones tan importantes como el enfoque de sus carreras profesionales y de sus futuros profesionales. Entonces eso, clave. Y lo segundo es, si se van a meter en el mundo de la publicidad, háganlo y prepárense para una montaña rusa de emociones muy brava, donde de verdad va a haber de todo. Sí va a haber fiestas, sí van a hacer una chimba, pero también van a comer mierda, también los van a trapear 20 veces, seguramente van a sacar unas ideas increíbles y no hay nada mejor que la satisfacción de ver una idea que se hizo realidad, no solo hablando de un premio, puede ser una idea incluso ahorita que salga en la tanda de RCN, ese tipo de cosas de verdad no tienen precio. Entonces motívense mucho y métanle todas las ganas porque este negocio es de ganas y de meterle duro para uno poder escalar. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio donde aprendimos un poco más sobre la industria y sobre el papel que tiene un ejecutivo de cuentas en una agencia. Muchísimas gracias, Sergio, en serio, por aceptar nuestra invitación y por contarnos tus anécdotas y tus experiencias en el medio. En serio, No, ustedes dos, María José, Alejandro, muchísimas gracias. De verdad, un espacio muy, muy valioso y qué chévere que estén fomentando esto. Este fue el octavo episodio de Radio Telling, el podcast, dirigido por María José Vigoya, Alejandro Romero y con el invitado especial Sergio Chona. Muchas gracias por escucharnos y esperen el 9º episodio de Radio Telling, el podcast. Bye, bye. Radio Telling. Conectando la academia con la industria.